Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme presentar los trabajos que venimos haciendo desde la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, presentar las ideas. También quiero felicitar a todos los participantes de haberse dado cita a este cuarto Congreso Internacional de Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias. Es el espacio o el escenario en donde tenemos la oportunidad de tener acceso a las nuevas tecnologías, a las innovaciones, y a partir de este escenario ir recogiendo ideas para mejorar las que se presentan, pero también ideas para ir desarrollando nuestras propias iniciativas y eventualmente dar respuestas o soluciones a los problemas que aquejan a la actividad agropecuaria del sector, tanto a nivel básico como a nivel aplicado. Y una de las situaciones irrelevantes es la producción de frutales en este sentido. Cada día el escenario nos impone nuevos desafíos y frente a ellos tenemos la responsabilidad como universidad, como estudiantes, como profesores, de comprender de manera más profunda el comportamiento de los cultivos. Y una vez generado esta comprensión profunda de los cultivos, hacer la producción de perennes eficiente. Y hacer la producción de cultivos perennes eficiente no solo implica mayor producción, sino que implica obtener esa producción al menor costo monetario, ¿eh? O sea, pero también al menor costo ambiental, sin causar ningún riesgo de contaminación, tanto del suelo, del agua e incluso de la atmósfera. Solo de esa manera podemos ser eficientes y responder a ese mandato social de, de asegurar alimentos para la población, pero también de asegurar un ambiente saludable e inocuo para la mantención de la vida. Entonces, en esa línea, les vengo a presentar un tema relacionado con la fuente, el sumidero en los cultivos perennes. Para ello es pertinente entender qué es la fuente y qué es el sumidero. La fuente es todo órgano de la planta, en este caso los árboles, capaces de generar asimilados o a partir de aquel órgano captar asimilados o recursos que luego van a ser requeridos por otros órganos para cumplir sus funciones básicas como el crecimiento, desarrollo, la mantención, es decir, respiración. Entonces se genera esta relación fuente-sumidero. Y la relación fuente-sumidero es distinta en cultivos anuales y cultivos perennes. Porque ya sea un cultivo perenne impone un desafío, porque una planta anual uno la puede sacrificar, pesarla y tener acceso a cada uno de sus órganos, tanto en peso, volumen, concentración de cualquier elemento que esté en el interior, como carbono, nitrógeno, fósforo. Pero en cambio, en un cultivo perenne, esas posibilidades se reducen notablemente por el hecho de ser una estructura mucho más grande, por ser una estructura leñosa, una estructura mucho más consolidada. Es difícil llegar a tener acceso a información como el peso, como su volumen y eventualmente a la concentración de elementos en esas estructuras. Sin embargo, conocer estas relaciones fuentes-sumideros son fundamentales al momento de programar
la producción futura de una plantación de perennes. Solo cuando se tiene dominio de esta relación fuente-sumidero, podemos diseñar los rendimientos. Es decir, llegar a los rendimientos alcanzables que un determinado ambiente o agrosistema le permite a un cultivo, obviamente considerando su potencial genético. Entonces, podemos llegar a esos rendimientos alcanzables. Y de esa manera reducir las brechas entre los rendimientos promedio y el rendimiento que deberíamos tener en esas condiciones de ambiente y de genética del cultivo. Les pongo un ejemplo que siempre me gusta citarlo y tiene que ver con el cacao. Por ejemplo, el rendimiento promedio nacional de cacao seco por hectárea año no supera los 600 kilogramos. En nuestra universidad, o sea, en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, donde presto mis servicios, tenemos materiales de cacao que fácilmente superan 1.200 kilogramos de cacao seco por hectárea año. Pero también conocemos experiencias de la empresa privada en donde se genera 3.000 kilogramos de cacao seco por hectárea año. Entonces se generan estas brechas enormes y eso lo podríamos reducir si conocemos esta relación fuente-sumidero, porque podríamos diseñar los rendimientos en función de lo que podríamos alcanzar. Eso implica dejar una cantidad de hojas suficientes para poder sostener un determinado rendimiento, tener ramas suficientes para poder sostener ese rendimiento. Mientras, cuando no se conocen estas relaciones fuentes-sumideros, eventualmente podemos tener un diseño de plantación muy por debajo de lo que, de lo que podría sostener el rendimiento al que podríamos llegar. Entonces, me gustaría hablar de las generalidades de cómo se obtienen los rendimientos. A lo largo de la presentación, vamos a revisar estos 5 puntos. Un enfoque general de la generación de biomasa. Un segundo punto que tiene que ver con las bases teóricas de la relación fuente-sumidero, los elementos que ya habíamos mencionado. Un tercer punto que tiene que ver con la biomasa total y el rendimiento en el cultivo de banano, una experiencia que hicimos en conjunto la universidad, estudiantes, la empresa privada. También vamos a revisar la biomasa total y el rendimiento en cacao. Aquí tenemos 2 proyectos, uno concluido y otro en ejecución. Vamos a mostrarles los resultados preliminares. Y finalmente, vamos a terminar con unas consideraciones finales. El rendimiento de todo cultivo, sea este perenne o sea anual, está dado por la biomasa total. Por lo menos los cultivos de interés agronómico, es decir, aquellos que hemos evaluado más, que hemos estado estudiando más. Estos cultivos de interés agronómico son aquellos en los que se sustenta la generación de alimento, la generación de tejidos, la generación de fibras, la generación de otros recursos con fines energéticos. Bueno, todos estos cultivos
El rendimiento responde a la generación de biomasa y el índice de cosecha. Y el índice de cosecha no es más que la proporción de órgano de interés agronómico con respecto a la biomasa total generada en un cultivo de una temporada a otra. Viéndolo numéricamente, el índice de cosecha no es más que producto de relacionar en el eje de las X la biomasa total y en el eje de las Y el rendimiento de órgano de interés agronómico. Entonces, este IC o índice de cosecha es la pendiente de la línea. Entonces, a partir de esa información ya podemos estimar el rendimiento. Ahora veamos la biomasa total. La biomasa total depende fundamentalmente de la genética del cultivo, pero también del entorno. Y ese entorno fundamentalmente tiene un efecto sobre el cultivo a través de la radiación y la temperatura. E incluso la combinación de ambas, porque cuando uno hace el cociente radiación dividido para la temperatura, se genera lo que se conoce cocientes fototermales. Y estos cocientes fototermales condicionan en gran medida la producción. Y así se puede decir cuál es la producción de un mismo material, es decir, de un material que es la misma variedad, por qué produce en una localidad más y en otra localidad menos. Y eso se puede explicar a partir de estos cocientes fototermales. Entonces se pueden generar mapas de rendimiento en una determinada zona. Entonces veamos esto de la biomasa total. Veamos cómo el entorno tiene su efecto. Entonces, la biomasa total es igual a la radiación incidente por la eficiencia de la radiación incidente, por la eficiencia del uso de la radiación, por el tiempo que permanezca el cultivo creciendo, desarrollándose y finalmente generar el rendimiento. Veamos entonces cuál sería cómo se obtiene cada uno de estos elementos. Entonces, la eficiencia de la radiación incidente es producto de relacionar la radiación incidente en el eje de las X y la radiación intersectada en el eje de las Y. La pendiente que se genera es la eficiencia de la radiación incidente. Entonces, la eficiencia de la radiación incidente por la radiación intersectada nos da la radiación que es captada por el cultivo. Veamos esta parte. No toda la radiación que incide es intersectada por el cultivo. Una parte llega al suelo sin necesidad de quedar en las hojas y otra parte se refleja desde el suelo hacia el exterior o desde la superficie de las hojas al exterior. De allí la necesidad de tener acceso a la radiación intersectada. Entonces, este producto entre radiación incidente y eficiencia de radiación intersectada nos da en sí la radiación intersectada neta. Y la eficiencia del uso de la radiación nos indica cuánta biomasa generamos por cada unidad de radiación intersectada. Veamos ahora cómo la obtenemos, esta eficiencia del uso de la radiación. Es la radiación intersectada en el eje de las X y en el eje de las Y, la biomasa total. La pendiente que tenemos en esa línea es la eficiencia del uso
de la radiación. Entonces podemos notar cómo el ambiente condiciona la biomasa, independientemente de la genética que tenga el cultivo. Entonces, de esa manera se genera la biomasa. Y a partir de aquí podemos ver que la estructura, o sea, la biomasa total, nos va a dar el rendimiento. Es decir, cultivos que tienen una capacidad generalmente de crecer más durante su etapa vegetativa, tienen más posibilidades de particionar más hacia los órganos de interés agronómico, es decir, mayor rendimiento, es lo que se conoce como índice de cosecha. Continuemos. Ahora, producto de la radiación, la temperatura y la genética, tenemos la tasa de asimilación. ¿Sí? Es decir, cuánto recurso se capta a través de los órganos fuentes, que generalmente es la hoja, diariamente. ¿Sí? ¿Cuántos recursos captamos diariamente? Pero también esta cantidad de recursos que se capta diariamente, o sea, que se genera diariamente, se condiciona por la disponibilidad de nutrientes y por la disponibilidad de agua. De lo que sabemos, es más determinante la disponibilidad de agua e incluso sobre la disponibilidad de nutrientes. Y esto hace sentido porque los nutrientes se mueven a través del agua, o sea, van diluidos en el agua y llegan hasta la superficie de las raíces a través de este vehículo e ingresa a través del agua también al interior de la planta, ya sea de manera activa o de manera pasiva, pero siempre interviene el agua. Entonces, eso nos da la tasa de asimilación. Y la asimilación diaria durante el tiempo del cultivo nos da una asimilación total. Pero esa asimilación total tiene dos destinos, al menos. Un primer destino, que es la respiración, o sea, la mantención, y también el restablecimiento de estructuras ya que forman parte del cultivo. Y un segundo destino es el crecimiento de otros órganos que luego van a determinar el rendimiento. Bueno, ahora, estos órganos que van a crecer y que luego van a determinar el rendimiento, va a depender del cultivo. Si es un cultivo anual, si es un cultivo perenne, y si estamos dentro de los cultivos perennes, uno tan exótico como, o sea, me refiero a exótico desde el punto de vista de que es un frutal que no responde al esquema de un frutal tradicional, como es el cultivo de banano. Por ejemplo, generalmente uno espera que un frutal sea leñoso, mientras que el banano no es leñoso. Pero también, si es que el cultivo es un frutal tradicional, como es el caso del cacao. Veamos ahora sí esta relación fuente-sumidero. Ahí tenemos. Esto está relacionado notablemente, fuertemente, y está ampliamente documentado, esta relación fuente-sumidero, especialmente en cultivos anuales, en donde más se ha trabajado, por ejemplo, el trigo, a través de una institución importante como es el CIMIT, se lo ha evaluado bastante y está bien documentado estas relaciones fuente-sumidero. Por ejemplo, ellos consideran fuente a la hoja
y sumidero a los granos, o sea, al órgano de interés agronómico. Y han estudiado qué sucede con los granos si se reduce a la mitad el área foliar. ¿Qué sucede con los granos si se deja toda la fuente, es decir, toda el área foliar, y se reduce a la mitad la carga de granos? ¿Qué sucede con la fuente si se deja una cantidad muy limitada de granos y se deja toda la fuente y viceversa? ¿Qué sucede si se elimina la fuente en determinados estados de crecimiento del grano? Es decir, por ejemplo, dejan que se genere todo lo que es la acumulación de carbohidratos en granos e eliminan todas las fuentes a ver cómo se da el proceso de maduración de los granos. Realmente hay trabajos bastante completos en esta línea dentro de cultivos anuales. Entonces, trayendo esas ideas hacia cultivos perennes para poderlos explicar, es de donde ha nacido toda esta experiencia. Entonces, los órganos fuentes son aquellos como las hojas, que son lo que asimilan o los que generan los asimilados. Ahí en este caso tenemos la copa de los árboles. Ya no sería la hoja de un cultivo anual. Aquí ya le llamamos la copa de los árboles. El sumidero son todos aquellos órganos que requieren asimilados. Y allí tenemos el crecimiento de órganos como raíces, tallos, ramas, brotes y frutos. Pero debemos tener presente que estos órganos necesitan mantenerse, es decir, pasan por los procesos de respiración, y eso implica un agotamiento de asimilados. Pero también estos órganos eventualmente pasan por procesos de accisión, es decir, caída de estos órganos, o eventualmente cosechas o podas, ya sean por mantención de la estructura del árbol o por podas de orden sanitario. Y estas estructuras, eventualmente para mantener el rendimiento del cultivo, se debe dejar que se restablezcan. Entonces eso también implica un desgaste de asimilados. Y hay un órgano también de renovación anual, por ejemplo, las raíces. Y en ausencia de raíces por renovación, la planta va a priorizar, de lo que se ha visto, al restablecimiento de este órgano antes que, que a la generación de los otros órganos. Entonces, debemos tener presente que hay pérdidas de asimilados o salida de asimilados por respiración y por restablecimiento de estructuras. Y eso implica pérdidas. Entonces, a partir de todo este esquema conceptual, se pueden mantener ciertas sentencias o se han manifestado sentencias. Cuando la generación de asimilados es igual al requerimiento de asimilados, decimos que el cultivo perenne está en mantención, es decir, cuando los asimilados son igual al requerimiento de asimilados, decimos que está en mantención. ¿Cuál es el otro caso? Cuando la ganancia de asimilados es menor que el requerimiento de asimilados, eventualmente podemos estar perdiendo estructuras. Es decir, menos copa, menos sistema de raíces, menos rendimiento. Es decir, que el cultivo perenne está en decrecimiento. Otra condición es que las ganancias de asimilados sean mayores que el requerimiento de asimilados. Entonces, en estas condiciones tenemos crecimiento del cultivo. O sea, más copa, más ramas, más rendimiento, acumulación de reservas que eventualmente son utilizadas
para la generación del rendimiento en años subsiguientes. Y otra condición es cuando la ganancia de asimilados es enormemente o mucho mayor que el requerimiento. En esos casos se han reportado retroalimentación desde los órganos sumideros hacia los órganos fuente. Y en esa retroalimentación cae la capacidad de generar por parte de los órganos fuente. Y en este caso, baja la tasa de fotosíntesis. Esto se ha reportado en algunos cultivos, principalmente frutales de climas perennes, como es el olivo, como son los arándanos, como son los manzanos. Eso sugiere que lo mismo podría estar ocurriendo en perennes tropicales, o al menos es una condición que se debería tener presente en el caso de evaluar frutales perennes. Algo se ha venido trabajando a nivel de mangos y poco o mucho menos a nivel de cacao. Habíamos visto que cuando la generación de asimilados es mayor que el requerimiento de asimilados, se genera crecimiento y o la acumulación de reservas. Esta conceptualización se sigue sosteniendo en un trabajo específico de cacao, en donde se hace una representación de los flujos de asimilados para el restablecimiento y crecimiento del cacao, o del cacaotero propiamente dicho, que sería el frutal. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes o esos flujos que representan? Entonces, tenemos la reserva, que lo traemos del esquema conceptual de la diapositiva anterior. Ahora, específicamente en el caso del cacao, esta reserva tiene dos destinos. Un destino que es el restablecimiento de estructuras y otro destino que es el crecimiento de estas estructuras. ¿Y cuáles son las estructuras en juego? La hoja, la madera, las raíces y la mazorca. Y dependiendo de cuánta hoja, de cuánta madera y cuántas raíces, va a condicionar la mazorca. Eventualmente, algunas veces se deja tanto rendimiento en un árbol que no está diseñado para sostener ese rendimiento y en años subsiguientes no tenemos rendimientos en el mismo árbol. Eso sugiere que se generó una descompensación en el árbol y el árbol al año siguiente sacrifica el rendimiento en favor del restablecimiento de las estructuras agotadas o perdidas por haber sostenido una carga para el cual no estaba diseñado. Y eso es frecuente observar a nivel de las huertas de los agricultores. Uno pregunta, ¿cómo estuvo este año en el rendimiento? Y le dicen, excelente. Y va al año siguiente, ¿y el rendimiento? No, está malo. Tenemos algunos árboles que no están produciendo, entonces esta aproximación conceptual explican esas observaciones a nivel de campo. En cultivos de cuatro estaciones o de zonas templadas, esto se denomina añerismo, que no ha sido reportado en perennes como el cacao. Ahora veamos, en el caso del banano y el caso del cacao, ¿cuáles serían los órganos a los cuales debemos tener en cuenta y encontrar relaciones para poder trabajar esto de las fuentes sumideros? En el caso del banano, tenemos que tener en cuenta o presente el cormo y las raíces, el pseudotallo,
las hojas y el racimo, y encontré relaciones entre ellos. En el caso del cacao, el tallo, ramas en cada una de sus categorías, si son primarias, secundarias, terciarias, si son brotes, hojas y mazorcas. A partir de esta clasificación funcional, hicimos un trabajo en banano. Entonces, hablemos de la biomasa y el rendimiento en el cultivo de banano. ¿Qué hicimos? Tomamos plantas de banano y las seccionamos en sus órganos que lo componen, como es el pseudotallo, las hojas, el racimo y bueno, tenemos la planta total. Y estábamos interesados en ver la materia fresca y la materia seca en cada uno de los órganos. Las barras llenas hacen referencia a la materia fresca y las barras vacías hacen referencia a la materia seca. ¿Qué información logramos obtener a partir de este estudio? Es que cuando consideramos materia fresca, el 66% es tallo, aproximadamente el 12% son hojas y el 22% es el racimo. También vimos que el tallo tiene menos de 4% de materia seca. Es decir, 2.2 dividido para 66.2 es menos del 3% de materia seca. La hoja solo tiene 7% de materia seca. El racimo, casi 11% de materia seca. Y la planta total, si lo consideramos en total, solo tiene 5.4% de materia seca. ¿Qué rescatamos de aquí? Que no todos los órganos tienen la misma capacidad de acumular materia seca. Veamos el órgano que más materia seca, aproximadamente 11%, tiene el racimo. Entonces, de aquí podemos intuir que este órgano tiene una alta demanda de recursos a la planta. Y esto es consistente con lo que se conoce porque sería el órgano en donde se mantienen estructuras como las semillas, aunque no son funcionales. Entonces son órganos relacionados con la perpetuación de la especie y por eso se destina tantos recursos hacia este órgano. Pero el órgano que estaría demandando menos recursos en cuanto a concentración sería el tallo. Veamos cómo se obtienen entonces el porcentaje de la planta, el porcentaje de materia seca en la planta. Entonces eso se genera producto de la ponderación de cada uno de los órganos, del tallo, de la hoja, del racimo, y nos da la concentración de materia seca, pero en toda la planta, en términos promedio. Y esta concentración de materia seca en términos promedio es muy distinto a la concentración de materia seca en cada uno de los órganos. Si los comparamos, veamos el caso del tallo versus si fuese la planta total. Veamos el caso del racimo, que casi viene a ser el doble o supera el doble con respecto a la planta total. Si todo el esquema conceptual que vimos anteriormente fuese consistente, deberíamos encontrar una relación entre toda la biomasa acumulada y la generación de racimo. Si eso fuese así, podríamos estar hablando de
de que existe la posibilidad de diseñar los rendimientos. Con esa pregunta nos planteamos lo siguiente: relacionar el peso total en kilogramos de materia fresca de la planta, es decir, tallo, hojas, racimos. Este racimos incluyen los dedos, el raquis, es decir, toda la estructura en sí. Eso en el eje de las X. Y en el eje de las Y colocamos el peso del racimo. Los puntos llenos hacen referencia a la materia, si lo hacemos en materia fresca, y los puntos vacíos hacen referencia si lo hacemos en materia seca. En ambos casos se encuentra estrechamente relacionado la acumulación total en la planta de biomasa con respecto al peso del racimo, y están relacionados de manera inversa, ¿no? Es decir, de manera directa. Es decir, plantas que tienen menos tamaño o menos biomasa generan racimos de menor peso, y plantas que tienen más acumulación de biomasa generan racimos de mayor peso. Entonces, de aquí la importancia de darle un buen inicio a las plantaciones, de tener una buena estructura, una buena acumulación de biomasa para tener los mayores rendimientos. Entonces, ¿hasta cuándo incorporamos biomasa en las estructuras? ¿Cuánto podemos acumular de biomasa en la estructura? Eso lo impone el ambiente, porque aunque tengamos la misma genética, ubicado geográficamente en lugares distintos, vamos a obtener una capacidad de acumulación diferenciada, por lo que ya habíamos mencionado estos cocientes fototermales. Algunos dicen, tenemos alta radiación en esta zona, por lo tanto vamos a tener más fotosíntesis, más acumulación de biomasa. Y eso no es completamente cierto, porque aunque tengamos altas radiaciones, pero si tenemos altas temperaturas, la planta en sí, en su funcionamiento, va a priorizar fotorrespiración y no fotosíntesis, porque tenemos altas temperaturas. Entonces la acumulación se va a ver limitada. Tenemos lo mismo si retiramos el intercepto, ya esto lo habíamos visto. Ahora hicimos otra experiencia en cacao. Para esto presentamos el proyecto FOSSESI 2017, cuarta convocatoria. ¿Y qué era el proyecto? Aquí planteamos el tema intersección de la radiación solar, producción, particionamiento de biomasa durante la época reproductiva del cacao. Entonces planteamos estimar la biomasa, primeramente, a partir de métodos no destructivos. Para ello, medimos longitud de las estructuras, superficie de las estructuras, volumen de las estructuras, y relacionamos a ver si podríamos estimar la biomasa. Partíamos de la hipótesis que a más longitud de las estructuras vamos a obtener más biomasa, o a más volumen de las estructuras vamos a obtener más biomasa. Entonces, tomamos el árbol y nos planteamos lo siguiente para poderlo medir. Asumiendo que estas estructuras son cilíndricas, entonces tienen una longitud y tienen un diámetro. A partir de la longitud del diámetro y el perímetro de la circunferencia podríamos establecer superficie de la estructura o volumen de la estructura. Entonces, y eso lo íbamos a colocar en el eje de las X. Y a partir de esa información, ver si hay una relación con la biomasa.
o el peso de la estructura. Como siempre, reclutamos tesistas, que es la mano de obra calificada, ¿no? Que siempre nos está ayudando a generar información y esta información eventualmente utilizarla para mejorar los rendimientos en las plantaciones. Entonces, el tesista, diseccionamos árboles, medimos estas estructuras, establecimos volúmenes, superficies para generar las relaciones. Entonces, veamos estos dos casos. En el eje de las X, hemos colocado la superficie total de la estructura. En el eje de las X de la segunda figura, el volumen. En el eje de las Y, en ambas figuras, tenemos la biomasa total del árbol. Y lo vamos a tener expresado en materia fresca y en materia seca. Veamos el primer caso. Entonces, la superficie total explica de manera consistente las variaciones observadas en la biomasa total de un árbol de cacao, tanto en materia fresca como en materia seca. Eso ya impone una ventaja, que podemos tener acceso a la biomasa del árbol sin tener que destruirlo, porque lo podemos estimar a partir de la superficie total. Entonces, esto nos facilita nuestros estudios de fuente sumidero de manera notable, porque no tenemos que sacrificar el árbol, que el hecho de sacrificarlo ya implica un esfuerzo enorme y eliminar el árbol muchas veces es imposible, ya que los agricultores no lo quieren donar con mucha facilidad. Y si lo hacemos a través de las instituciones de investigación, un estudio de esto, a través de sacrificar los árboles, tomaría gran cantidad de tiempo, lo que implica recursos técnicos, recursos económicos, y si lo podemos estimar, es lo ideal, ¿no? Entonces, veamos ahora qué sucede cuando pretendemos estimar la biomasa total a través del volumen. Y observamos cosas muy semejantes. Es posible entonces estimar la biomasa del árbol, tanto si consideramos la superficie total de las estructuras o el volumen de las estructuras. Veamos algo más. Otro desafío en el caso del cacao es medir cuánta biomasa tenemos en la copa, porque eso se refiere a tomar todas las hojas, pesarlas, tomar los brotes, pesarlos, y por el número de cada uno de ellos, eso es más difícil. ¿Cuántas hojas tenemos en un árbol de cacao? ¿Cuántos brotes tenemos en un árbol de cacao? En la copa de un árbol de cacao. Entonces, eso ya implica un desafío. Nos tocaba entonces plantearnos establecer medidas o un método no destructivo para estimar esa biomasa. Lo que hicimos fue tomar diámetro y longitud de las ramas de la copa, de los brotes de la copa, y ver si estas medidas y longitud están relacionadas con la biomasa total. Entonces, medimos estas estructuras y luego las pesamos. Y observamos que las ramas que tienen diámetro entre 0.5 y 1 centímetro explican razonablemente la biomasa total a nivel de la copa, tanto en materia fresca como en materia seca. Entonces, en vez de contar o en vez de pesar toda la copa, ir a sacrificar la copa,
contamos el número de ramas que tienen este diámetro, entre 0,5 y 1 centímetro. Las contamos. Generamos un conteo en esa copa. Y dependiendo del número de ramas que tengan esta característica, tenemos la biomasa a nivel de copa. Entonces podemos estimarla. Este trabajo fue de un estudiante que se llama Adit Changerben Vallejo. Entonces, este elemento también nos ayuda notablemente a hacer estudios de fuentes sumidero a nivel de cacao. Al finalizar ese primer trabajo, nos quedan preguntas a las cuales, por la información generada, encontramos grandes potencialidades para resolverlas. ¿Cómo qué preguntas más o menos? ¿Qué relación existe entre la biomasa total a nivel de la copa, que sería la fuente, y la biomasa que se produce de una temporada a otra, que sería el sumidero? ¿Qué relación existe entre la biomasa que se produce de una temporada a otra y la biomasa reproductiva, que son las mazorcas? Resolviendo esas preguntas, las cuales, por la información generada, sabemos que con trabajo lo podemos encontrar respuesta, ya sean con respuestas bastante completas o incompletas, pero planteamos un segundo proyecto en miras de diseñar los rendimientos. Ese segundo proyecto se tituló Balance entre la biomasa total y el rendimiento de clones comerciales de cacao. ¿Cómo lo hemos planteado? Como sabemos, cómo estimar la biomasa que tenemos a nivel de la copa, de manera deliberada, hemos planteado los siguientes tratamientos. Dejar 2.000 kilogramos de materia seca en la copa por cada árbol. También dejar 4.000 kilogramos de materia seca en la copa de cada árbol y 6.000 kilogramos de materia seca en la copa de cada árbol. Y ver si dejamos estas biomasas en la copa, es decir, esta cantidad de órgano fuente, ver cuánta biomasa total podemos generar al momento de tener estas biomasas a nivel de copa. Y esa biomasa la vamos a estimar. No vamos a sacrificar el árbol porque tenemos un método para estimarlo. El que ya les había explicado anteriormente en el trabajo anterior. La idea es poder tener acceso a esa biomasa. Y esta biomasa, fundamentalmente, dividida como biomasa o fracción vegetativa y la fracción reproductiva. En conjunto, vendría a ser un total. Y lo que queremos resolver es cuánta biomasa vegetativa se requiere por cada unidad de biomasa reproductiva. Si los resultados son consistentes con lo que nos hemos planteado, esto daría una contribución notable al manejo del cultivo de cacao. Por el hecho de la poda. Si uno va a una huerta de cacao y consulta cómo se genera la poda, y vemos que existen tantos criterios de poda como huertas de cacao.
no está definido el criterio. Entonces, la intención es generar un criterio objetivo para la poda. La idea es poder llegar a estos niveles. Esta zona me permite obtener 1.500 kilogramos de cacao seco por hectárea año. Para poder llegar a los 1.500 de cacao seco por hectárea año, que lo permite el material que tengo y el ambiente que tengo, se requiere tanta fracción vegetativa. Por lo tanto, debo podar hasta este nivel, porque si podo más allá de ese nivel, no tengo la suficiente cantidad de órgano fuente para sostener la carga. Y si eventualmente se logra cosechar la carga esperada, el cultivo o el árbol queda desbalanceado y la pago en el año siguiente. Ese árbol que me produjo 60 mazorcas este año, el próximo año solo me produce 10. Y caemos en los problemas, por lo menos en la hipótesis de añerismo, que sostienen los productores de frutales en zonas templadas. Esta aproximación también nace, y creo que es justo mencionarlo, en el año 2008 o 2007, que fue cuando recién ingresé a trabajar a la universidad. En ese entonces, el profesor Gorky Díaz Coronel se planteó en recorrer toda la zona cacaotera del país y generar unas fichas para los agricultores. Yo participé en ese trabajo, yo era de las personas que iban a tomar la información. ¿Y qué era? Llegábamos de un productor y le preguntábamos, ¿cuál es su mejor árbol? Y el agricultor nos decía, tengo un grupo de árboles buenos. Este es mi mejor árbol. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le hacíamos una ficha fenotípica que se denominaba, se le veía la edad, número de mazorcas sanas, número de mazorca enferma, el diámetro, bueno, todo el aspecto, incluso de la arquitectura, había una escala para medir la arquitectura de la disposición de ramas, se tomaban fotografías de hojas, fotografías de fruto, porque luego eran clasificados a nivel de gabinete. Bueno, le producía. Le contábamos las mazorcas, íbamos después, seguíamos contando mazorcas, y le hacíamos un seguimiento a ese árbol. Y en algunos años, ese mismo árbol producía 80 mazorcas, y en otros años no producía esa cantidad de mazorcas, no producía. De allí entonces que cuando un árbol tiene más carga de lo que puede sostener, producto de su diseño, entonces se agota y el próximo año baja su rendimiento porque se encuentra restableciendo estructuras perdidas y recuperando reservas agotadas. Eso es una hipótesis. Todavía estamos en ese estudio. Me gustaría compartir con ustedes unas consideraciones finales. El estudio de la relación fuente-suminero contribuye a resolver preguntas fundamentales como cuánto órgano fuente se requiere por unidad de rendimiento. Esto en el caso del cacao implica moderar la poda, ¿sí? Tener un criterio para la poda. O sea, pero ese criterio solo apunta a la cantidad de biomasa.
no cómo se debe distribuir esa biomasa dentro de la copa. Eso es otro trabajo. La producción de banano se encuentra dominantemente determinada por la biomasa acumulada en toda la planta, tal como se observa en cultivos anuales. La biomasa de las estructuras permanentes del cacao pueden ser estimadas a partir de la superficie o el volumen de esas estructuras. Y la biomasa de la copa, que implica un enorme desafío, también la podemos estimar solo a través del conteo de las ramas supernumerosas que se encuentren entre 0,5 y 1 centímetro de diámetro. Eso explica la cantidad de biomasa en la copa. Eso lo tenemos documentado en dos trabajos, en un trabajo de Adit y otro trabajo de una chica apellido Nivela. Y seguimos todavía generando datos, recogiendo datos para darle mayor solidez a esta última conclusión o a esta última consideración. Con esto quiero darle muchas gracias a ustedes por permitirme compartir estas experiencias con ustedes y la participación en este cuarto Congreso Internacional de Innovaciones Agropecuarias. De mi parte, muchas gracias y estoy dispuesto a, a conversar con ustedes, a preguntas, si fuese el caso. Y nuevamente, muchas gracias.